Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan a través del Facebook de la ODEC Huancay. Saludamos en esta tarde tan preciosa, tan hermosa, a nuestro director, al licenciado Pedro Martínez Sena, y a cada uno de los coordinadores. Queremos saludar también a todos los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes que están acogiendo esta pastoral de la solidaridad, toda vez que hay muchas familias, muchas comunidades que han sido enlutados por este virus mortal. Nos encontramos pues el día de hoy aquí en la parroquia, en el convento de la Inmaculada. Nos recibe su párroco, nos referimos al padre Dustin Calderón Gaspar, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos y es más, de poder exponernos este gran tema, este tema maravilloso para el día de hoy, que se trata de la solidaridad en el magisterio de la iglesia. Entonces, vamos a recibir pues al padre Dustin Calderón. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos, una alegría de poder saludarlos al director Pedro, ¿cómo estás? A todos los alumnos, a toda la plana docente y muy agradecido por compartir más que nada estos temas que son importantes más que nunca en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situación social difícil que vamos viviendo en nuestro país. Y creo que es un tema importante que podemos compartir en este momento. Así es, padre. Bueno, y los chicos están listos y prestos para poder escuchar. Padre, queremos saber además, usted es el párroco de aquí, de la parroquia La Inmaculada y también de la catedral, ¿verdad? Sí, ahora las dos parroquias son parroquias solidarias, la Catedral de Huancayo, nuestra iglesia madre, y también la Inmaculada, porque si bien recordamos hace mucho tiempo ya los franciscanos han entregado a la arquidiócesis esta parroquia y bueno, desde ese momento nosotros estamos atendiéndola pastoralmente y ya teniendo en cuenta todo el centro, ¿no? Juntamente con el Santuario del Señor de los Milagros. Qué bueno, padre. Entonces suponemos que es más el compromiso que tienen que acoger, ¿verdad? Padre, antes de poder comenzar pues con este tema que ya lo dijimos, es sobre la solidaridad en el magisterio de la iglesia, queremos por favor que usted nos pueda dirigir una pequeña oración. Muy bien, entonces pongámonos en la presencia de Dios todos, en este día tan especial. También pongamos en las manos de Dios a nuestro país, pongamos en las manos de Dios al futuro presidente, y que el Señor guíe y acompañe siempre toda intención buena que tenemos para acrecentar a la sociedad. Por eso nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor bendiga esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Le invito a sentarse, por favor. Le invito a sentarse en su casa. Gracias. Bien, padre. Bueno, lo primero que todo el mundo nos preguntamos, una y otra vez, católicos y no católicos, nos preguntamos esta palabrita, que de dónde nace la solidaridad. Nosotros solemos, no lo solemos en fin practicar, más como que lo vivenciamos, lo racionalizamos, para ser más exactos, ¿no? Pero de repente usted podría aclararnos un poquito más antes de poder compartir ya su tema, ¿qué es la solidaridad para todos los jóvenes que nos están viendo? Muy bien, tenemos varios conceptos. Primero desde la RAE, ¿no? La solidaridad como un movimiento de ayuda, un subsidio al otro, ¿no? Y también tenemos de repente otro concepto espiritual, ¿no? Que es que la solidaridad nace del corazón de la persona. Cuando hablamos de su solidaridad, hablamos de distintas maneras de actuar de la persona humana. Podemos ser solidarios, por ejemplo, para empezar un poquito a disgregar la palabra, ¿no? Podemos ser solidarios de persona a persona.
Acá hay una pregunta. ¿Yo puedo ser solidario con otra persona cuando le presto un lapicero, le ayudo, le acudo? Y la respuesta sería sí, ¿verdad? ¿Podemos ser solidarios de persona a sociedad? Y uno se pone a pensar, ¿yo puedo ser solidario con la sociedad? Sí, por ejemplo, cuando yo no boto una basura en el piso donde juegan los niños o en un parque, estoy siendo solidario con los demás. ¿Puedo ser solidario con la sociedad? Sí, cuando ayudo al otro. Cuando estoy yendo por la calle y soy solidario viendo a un ancianito que quiere cruzar la calle y le ayudo, también estoy siendo solidario. ¿Podemos ser solidarios de sociedad a persona? Y acá es otra pregunta también que podemos responder afirmativamente. Por ejemplo, uno de nuestros amigos sufre un accidente. Entonces todos nos apoyamos y todos nos unimos para hacer una actividad. Y le apoyamos. Estamos siendo solidarios como sociedad hacia una persona. Y finalmente, ¿podemos ser solidarios de sociedad a sociedad? Y también la respuesta es afirmativa. Podemos ser porque, miren, por ejemplo, pasa un terremoto. No sé si se acuerdan, en los años 2000 más o menos hubo un terremoto y destruyó varias partes del país, Ica, si no me equivoco es en 2007, y todas las demás sociedades, que seríamos todas las demás provincias, nos juntamos para poder mandar ayuda solidaria, ¿no? Entonces, ¿podemos ser solidarios de sociedad a sociedad? Sí, también la respuesta es afirmativa. Entonces, teniendo estos ya presupuestos, nos damos cuenta que la solidaridad es pues justamente no simplemente una palabra o una acción, sino también es una actitud de la persona cristiana. Podemos llamar también que todos podemos en general ser solidarios, sí. Entonces la solidaridad es como que un apoyo, una ayuda que tú le das y que nace de tu corazón hacia la persona que necesita en momentos determinados. Qué bueno, Padre. Además de ello, siempre nos hemos cuestionado esta actitud, por ejemplo. Hay algunos que brindan algo, una cosa material, por cuestión filantrópica, entendiendo como filantropía el amor al ser humano nada más. ¿Cuánta gente vemos pasar por la calle y ve por ahí, por ejemplo, a un anciano, le tira una moneda o le da un pan, una naranja, lo que sea? Pero cuando alguien le pregunta a esta persona, ¿por qué haces eso? Esta persona, este empresario puede responder, bueno, yo lo hago porque me dan pena, ¿no? Pero más no, o sea, eso es lo que necesitamos que nuestros jóvenes entiendan. ¿Cómo enfocarlo desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista cristiano? La solidaridad. Muy bien, y es algo que nos puede cuestionar a todos, eso mismo lo que tú, Roger, pones, ¿no?, en la mesa. Porque miren, también podemos hablar de una solidaridad superficial. Cuando yo doy algo porque quiero que me vean, ¿no? O lo que pasa, por ejemplo, no es malo hablar esto, pero en las campañas políticas, todos los políticos se vuelven solidarios, pero es una solidaridad superficial. Y eso es lo que denuncia pues justamente Jesús en el Evangelio, cuando a sus apóstoles les hace mirar que una viuda estaba entregando 2 monedas de cobre, y les dice, miren, y todos daban grandes cosas para que vean, ¿no?, para que los vean. Y Jesús les dice, miren, esa viuda, esa es la mejor ofrenda, porque esta viuda está dando de todo lo que tiene para comer, lo que tiene para darles de comer a sus hijos. Entonces, desde ahí una solidaridad, desde el punto de cristiano, tiene que ser pues una solidaridad de corazón, ¿no?, que haga que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿no? Una solidaridad que no llegue tampoco al asistencialismo, porque un problema que se ha dado dentro de la iglesia también es, al ser solidarios, también muchas veces hemos llegado al asistencialismo, y el asistencialismo muchas veces no te hace bien, no le hace bien a la persona que necesita. Entonces, también dentro del magisterio de la iglesia, como vemos, todo es un compendio de documentos doctrinales, sociales, que ha sacado desde el 1891 con la Rerum Novarum hasta hoy en día con la encíclica Fratelli Tutti, con el Papa Francisco. Nos hablan de principios justamente para poder
vivir nuestra vida cristiana y ser solidarios, ¿no? En eso está la dignidad de la persona humana, que podemos ser muy, muy solidarios con la persona, devolviéndole la dignidad cuando tienen un problema, cuando están pasando dificultades. Una palabra que hemos escuchado mucho quizás es el bien común, ¿no? También podemos ser solidarios teniendo el bien común en nuestra mente, porque justamente en la 40º año de 1931 nos habla justamente de este tema, ¿no? Dice, todo, por ejemplo, ser político, ser gobernante, tiene que tener en su cabecita el bien común, porque si no tiene el bien común es tentado a caer en la corrupción. Entonces ahí ya no hay solidaridad para con el otro. Entonces también nos habla los principios de la doctrina social de la Iglesia y el magisterio, nos habla de la subsidiariedad. Y justamente con lo que tú me decías era pues ese, ¿no? De dar, de que nos mueve algo nos mueve, porque yo sé que yo le doy para que esta persona se sienta mejor, o pueda yo ayudarle a que salga de su situación, ¿no? De la situación difícil que está viviendo. O sea, por ese camino cristiano del magisterio, de las Sagradas Escrituras, podemos ir, ¿no? Pero es una solidaridad que no llega al asistencialismo. ¿Me entiendes? Eso sería un poquito, ¿no? Hablando de y ahora la propuesta de la solidaridad como consecución es justamente la subsidiariedad. Y la subsidiariedad también viene de la palabra subsidio, apoyo. Yo apoyo, pero hasta donde sea determinado, hasta donde la persona pueda salir adelante, ¿no? Porque si yo apoyo toda la vida, hay un ejemplo muy bonito que a mí me enseñaron, era por ejemplo que un sacerdote le daba, tenía un amigo mendigo, y este sacerdote todos los días le daba su almuerzo a la 1 en punto de la tarde, le daba su almuerzo, todos los días. Ya te imaginas, todos los días le servía su almuerzo, terminaba de comer y se iba, ni siquiera lavaba el plato el mendigo. Un día se muere el sacerdote por una enfermedad, y a la semana siguiente se muere el mendigo, pero el mendigo se muere de hambre. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había pasado? O sea que solamente el sacerdote había sido asistencialista, le había dado de comer nada más, no le había enseñado a ganarse ese plato de comida, no le había enseñado a trabajar, a que barra o que haga algo más, ¿no? Entonces la solidaridad que cae en el asistencialismo también es un poquito que quita, ¿no? La capacidad a la persona y la deja ahí, ¿no? Entonces esto, si hablamos en este tiempo se habla mucho de comunismo, ahí también podemos ver que este asistencialismo va yendo por ese camino, ¿no? Claro, padre. Perfectamente entendible, es decir, más aún cuando logro darme cuenta a través de usted, cuando hablamos de asistencialismo y subsidiariedad, ¿son polos opuestos, padre? Sí, la subsidiariedad es como que no permite que la solidaridad llegue al asistencialismo. Y ahora, ¿qué es la subsidiariedad? Como te digo, es un apoyo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos aplicar? Primero podemos hablar de un elemento superior, por ejemplo. Todos nosotros somos elementos superiores, porque estamos enseñándoles a los chicos. El que tiene más, el que sabe más, el que puede más, dice, tiene que ayudar al que sabe menos, al que puede menos, al que tiene menos. Ahí está la solidaridad. Tiene que ayudar, estamos exigidos por ese criterio cristiano. Le tiene que ayudar, pero respetando sus derechos, respetando sus injustas actividades. Por ejemplo, si yo te ayudo a ti, yo te doy un plato de comida, entonces tú tienes que venir y lavar toda mi ropa y la ropa de todo el barrio, porque yo te he dado. Entonces no estaría respetando tus derechos, ¿no? O sea, te estoy como que vulnerando. Entonces, ahí entra, esa sería la actitud del elemento superior que tiene que darle, como cristiano, yo le tengo que dar a esa persona que necesita, pero respetando sus derechos. Pero, dice, ¿quién es el elemento inferior? Aquel a quien yo le ayudo. O sea, yo le ayudo, yo le enseño, pero también le tengo que exigir el cumplimiento máximo de sus obligaciones. Le tengo que exigir el ejercicio posible de sus capacidades. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo más, dice una señora
sabía tejer muy bien. Y vinieron dos familias donde habían dos señoras más. Ella agarró, les empezó a enseñar a tejer a todas. Entonces, pero ella les exigía, tienen que tejer así, tienen que tejer así. Muy bien. Ellas empezaron un negocio y salieron adelante. Y después ellas también enseñaron a otra persona. Es como un movimiento. Que yo te enseño lo que sé y tú vas haciendo una cadena que te va ayudando. Esa es la subsidiariedad, ¿no? Pero acá dice, se le tiene que exigir al elemento. Yo le enseño y le tengo que exigir. Por ejemplo, en clases, el profesor tiene el deber de exigirte. Tiene que ser subsidiario en el conocimiento. Porque si tú no le exiges, pues no resultan pues los conocimientos, ¿no? Pero dice, si no se le exige, se puede recurrir al asistencialismo o a las deficiencias de la vida personal. Y eso es lo que ha pasado en muchas situaciones. A veces cuesta mucho criticar a algunos programas, pero han sido muy asistencialistas y no han sido subsidiarios. Claro, la solidaridad ha estado ahí, pero nos hemos quedado en eso nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros damos no debe, solamente debe prolongarse y extenderse estrictamente hasta donde sea necesario. Hasta donde sea necesario. Por ejemplo, el ejemplo de la silla de ruedas, ¿no? Un hombre se accidentó, tuvo una operación y no podía caminar. Todos le ayudaron. Y cuando él ya pudo caminar, ya podía trabajar, ya podía relacionarse. Entonces, hasta ahí es el apoyo que se le puede dar. En el otro caso, es que se acostumbre a que le ayuden, a que dé pena y que ahí nomás se quede, ¿no? Entonces la solidaridad ya se convierte en asistencialismo. Entonces, por eso la solidaridad es algo que nos mueve, no solamente a ayudar, también sí, ayudamos. Hay un asistencialismo curativo que es de momento, si alguien necesita, sí, también. Pero la subsidiariedad nos ayuda a mejorar a la persona, a mejorar a la sociedad, a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, todo este punto de la solidaridad es amplio, pero también es muy fructífero, ¿no? Para poder aplicar en nuestra vida propia, en la vida de la sociedad, en la vida de la familia, en tu propia vida, querido joven. Si tu profesor te exige, es que está siendo subsidiario, quiere que tú respondas. Y eso te ayuda a ser mejor estudiante, mejor persona, ¿no? Claro, padre. Si me permite, una pregunta, para que quede un poco claro. Sí. ¿Qué debemos entender o qué entendemos por magisterio en la iglesia y qué implicancias tiene eso en la vida de los que somos fieles laicos? Muy bien, el magisterio, se habla primero de un grupo de encíclicas, de libros que saca, por ejemplo, el Papa, los obispos, grandes teólogos. Todo eso hace un conjunto de magisterio de la Iglesia Católica, de escritos teológicos, filosóficos, y ahí se aplica también las encíclicas que sacan los papas. Alguien decía, la Iglesia no dice nada cuando hay un problema o hay alguna situación. Y si nosotros analizamos, siempre los papas han escrito una encíclica o una carta o algo que ayude o que dé una respuesta a la sociedad. Y eso lo vemos a través de los años, que cada papa escribía y daba una respuesta. Entonces, este magisterio, este conjunto ilumina a la iglesia. ¿Y cuál es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia es orientar a la persona humana, orientarle por el buen camino, iluminado justamente por este magisterio y por las Sagradas Escrituras. Entonces, el magisterio es ese conjunto de escritos por el Santo Padre, los obispos, los grandes teólogos, que nos ayudan a orientar a la sociedad y a la persona. Hace un momento acaba de usted de decir algo muy importante. Cuando hay mucha gente que cuestiona y dice, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia hace, digamos, por los pobres que existen en nuestra sociedad? De repente, padre, podríamos enumerar algunas algunas obras que tiene la iglesia, ¿no? Yo estaba viendo justamente en este tiempo de pandemia también,
que muchos sacerdotes, congregaciones religiosas están en esa ayuda, en esa práctica de que no solamente la solidaridad se quede en labios, ¿no? Sino que se ponga en práctica. ¿Qué cosas más de ello podríamos enumerar, padre, dentro de la acción social de la Iglesia? Muy bien, hay varios aspectos, ¿no? De la acción social. Uno que es orgánico, que tiene una organización. Por ejemplo, nosotros acá en la Arquidiócesis de Huancayo tenemos a la Pastoral Social, que tiene un área de derechos humanos, de ecología, tiene un área de comunicaciones, tiene la Cáritas. Entonces son áreas organizativas donde hay proyectos que apoyan, por ejemplo, a muchas comunidades. Tenemos la experiencia de Cruz Pampa, donde a la comunidad se le apoya a mejorar la siembra de agua que se habla, que se ha hecho durante casi un proceso de 10 años y que está dando resultados. Se tiene procesos de mejora de calidad de vida en Chongos Alto, Chongos Bajo, en Jauja. Hay muchos ¿no? Pero nosotros tenemos la espiritualidad de muchas veces no se hace grandes propagandas como los políticos que se presentan, ¿no? Pero sí se tiene grandes trabajos, como por ejemplo los comedores que se han dado por Resucita Perú, ¿no? En este tiempo, comedores que se han hecho y que se llevaban con voluntarios a sus casas de los ancianos, a sus casas de las personas vulnerables. Las parroquias también han hecho, todas las parroquias casi, se ha hecho canastas para acudir en esta pandemia a muchas personas. Ahora, esto es pues justamente abrir esa brecha solidaria entre todos, ¿no? ¿Cómo es abrir esa brecha solidaria que habla el Papa San Juan Pablo II? Es que todos demos un poquito de lo nuestro y podamos compartir. Ese se llama el milagro del compartir, como lo hizo Jesús en la multiplicación de los panes, ¿no? Entonces, con todos estos proyectos que nos ayudan, o sea, yo, por ejemplo, puedo dar algo que tengo, que me nace del corazón, y tampoco no es algo que me sobra, eso hay que tener en cuenta, ¿no? A veces, voy a llevar la ropa que ya no me gusta y que no, y está roto todo y lo llevo, lo regalo. No, sino es algo que nace de mí, que yo tengo y lo comparto, por ejemplo. Tú también traes algo, tú también traes algo y todos juntamos algo y empezamos a hacer canastas y repartimos. Ese es el modelo, ¿no? Ese es el camino que nos enseña el mismo Jesús en las Sagradas Escrituras. Hay muchos proyectos que podemos hablar, como las plantas de oxígeno, podemos, se puede decir, sacar pan, muchas cosas, pero en la espiritualidad incluso que tenemos no lo hacemos, ¿no? Pero sí se ayuda mucho, que sí hay cosas que tenemos que ir y mejorar también, pero en ese camino está justamente la palabra de Jesús, ¿no? Ir a los más necesitados y vulnerables. Creo que incluso ustedes, si están en sus salones o están en casa ahorita, pueden de ahí darse cuenta que pueden unirse y ayudar a alguien que necesita, un compañero, un amigo, un vecino, alguien, ¿no? que de repente desde la solidaridad que nace en tu corazón podamos hacer algo, ¿no? Eso nace desde la iglesia, ¿no? Claro, padre, qué bueno. Padre, solidaridad y dignidad. Dignidad, pues, es un elemento muy importante cuando se habla de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Usted, pues, por muchos años, no sé si actualmente sigue siendo todavía docente en el Seminario Mayor San Pío X, ha enseñado doctrina social de la Iglesia y queremos, pues, que un poquito más nos ilumine, nos explique acerca de esta relación entre dignidad y solidaridad. Muy bien, cuando hablamos en doctrina social de la Iglesia se habla de principios básicos. Uno es la dignidad de la persona humana, ¿no? Que es el eje, es el centro. Si vamos y recurrimos a las Sagradas Escrituras, también para Jesús era eso, ¿no? Devolver la dignidad, hacer algo por el otro, y estaba devolviendo dignidad. Incluso los documentos del Magisterio nos hablan de devolver la dignidad incluso a la sociedad y al mundo, que en un tiempo, por ejemplo, se ha vivido varias guerras en este tiempo moderno, guerras mundiales como por ejemplo en 1910, en 1941, el 45, que fue la Segunda Guerra Mundial y la más atroz y más sangrienta, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le devolvemos la dignidad al mundo? ¿Cómo le devolvemos? Era una pregunta que todo el mundo se hacía. Entonces,
iniciaron con esto, la dignidad de la persona humana, el estudio, poniendo la ética de Jesús, ¿no? La ética que es el amor que te mueve a amar al otro, ese amor que te mueve a perdonarlo, ese amor que te mueve a ayudarlo. ¿Por qué? Porque por origen somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos hechos a imagen y semejanza. Después por centralidad somos personas, tenemos derechos, tenemos tenemos un cuerpo, tenemos una sexualidad, somos dignos por esto también, y también por nuestro destino, que porque vamos al cielo, un día llega y tenemos que irnos al cielo, y también de ahí hay un derecho de morir dignamente, ¿no? Había un ejemplo en los años 70, 80, cuando explotó este tema del VIH-Sida. Fue terrible, ¿no? Muchos de los gracias a los grandes músicos y grandes rock stars de esta época que se contagiaron, se dio a conocer en el mundo. Y ahí los que podían morían bien y dignamente, y los que no, los botaban a la basura porque tenían miedo, ¿no? Hasta que salió una ley, un derecho, donde dijo que hasta para morir hay que morir dignamente. Entonces, la dignidad humana es pues ese eje, ese centro que el mismo Jesucristo nos plantea en todos los ámbitos. Tú, cuando ves a una persona que sufre y le ayudas, le puedes devolver su dignidad, por lo menos si no tienes algo material, diciéndole, oye, anímate, ¿no? Tienes que estar bien ante las adversidades, ¿no? Si más aún ahora, en pandemia, imagínense, hemos perdido esa dignidad, por ejemplo, de los que hemos perdido un ser querido, de enterrarlos dignamente. A veces teníamos que solo sacarlos del hospital y llevarlos de frente al cementerio, y ha sido también algo que nos ha movido a la sociedad, a nuestras costumbres, a todo el mundo, ¿no? La dignidad, por eso es importante. La dignidad desde que naces, cuando eres niño, cuando eres joven, pero también exige que tú también tengas el deber de esforzarte, ¿no? No solamente puedes decir, yo soy digno, pero si tú no te esfuerzas, ¿cómo vas a reclamar algo, ¿no? Por eso está entre el derecho y el deber. Padre, una consulta, ya que vamos tocando el tema. La lepra, el SIDA y hoy en día, bueno, al menos para los que estamos aquí presentes todavía en la tierra, el COVID, tienen algo en común: el haber postrado a mucha gente y en cierta manera como humillar a mucha gente. Y usted dijo algo muy importante, muy lindo, a partir de los evangelios, a partir de la acción de Jesús. Cuando Jesús hace un portento, devuelve la dignidad, ¿verdad? Devuelve la dignidad. Entonces, un poco más nosotros queremos saber, a ver, ¿en qué consiste eso de ligar, ¿no? De ligar la dignidad con los actos que tiene Jesús para con la gente y con los actos que debe tener la iglesia hoy en día para con los que sufren. Esa pregunta es especial, de verdad, porque cuando uno lee el Evangelio, ¿se acuerdan? Cuando un leproso se le acerca a Jesús, dice que estaban de camino y el leproso se le acerca y le dice a Jesús, arrodillándose, Señor, si quieres, cúrame. Y la respuesta de Jesús es magnífica, le dice, sí quiero. Y en ese instante quedó limpio este hombre. Seguramente los apóstoles, dice, se sentían un poco, pero ¿por qué le dijo? Porque para la situación de vida, tener lepra era signo de ser pecador, o signo de que tus padres habían pecado, te quitaban tus posesiones, te botaban de la ciudad. Como ahora en día no te aíslas con el COVID o con el SIDA, igualitamente te tienes que aislar o no voy a Padre, nada. disculpe, justo eso es lo que pasábamos, especialmente yo vi eso el año pasado, claro. Cuando una persona, digamos de la cuadra X, había fallecido por COVID, entonces habían gente que se daban una vuelta por la manzana para tener que entrar a su casa por no pasar por la casa de aquella persona, ¿no? Claro. Disculpe, no voy a interrumpir. Sí. Y es lo que se vivía también en esa época, pues, porque te quitaban, si tú tenías lepra, te acusaban de pecador, te quitaban tus posesiones, te expulsaban del templo, que era la vida central de un judío, por ejemplo, ¿no?
lo botaban, y una persona con lepra sufría mucho, demasiado. Incluso dicen que el dolor es pues fuerte cuando se te cae la carne, el olor que emana cuando se te pudre era pues fuerte, ¿no? O sea, era nauseabundo. O sea, un leproso sufría demasiado. Yo pienso que sufría demasiado, ¿no? Y es por eso que la respuesta de Jesús es que sí quiero, queda limpio, lo cura. Y le devuelve la dignidad y lo devuelve a la sociedad también y al templo también. Lo inserta, lo hace volver, ¿no? Dice, anda, preséntate al sacerdote, presenta tu ofrenda y haz tu vida normal, ¿no? Jesús hace eso, ¿no? Hoy en día, miren, en tanto tiempo hemos pasado peste bubónica, la gripe española, ahora el COVID, el VIH-Sida, el COVID. Miren, imagínense Jesús cómo nos pide que actuemos. Y es una acción que tenemos que hacer como Jesús, ¿no? Miren, los que tenemos la experiencia, por ejemplo, ahora de haber vivido del COVID, es algo fuerte, ¿no? Para algunos que han pasado y algunos que hemos perdido incluso a un ser querido. Hay que actuar como Jesús. Hay que tener eso, ¿no? Hay que devolver esa dignidad, ¿no? Buscar, de ahí nace la solidaridad, nace devolver la dignidad, nace todo esto. Y creo que es importante que lo planteemos, porque ahora estamos justamente en esta pandemia que es histórico ya. De acá a 100 años volverán al 2020-21 donde vivíamos esto. Y miren cómo, y otro escarnio que aumenta esta pandemia es la corrupción, ¿no? Especialmente en nuestro país. Y creo que eso a nosotros nos tiene que ayudar a reflexionar, queridos jóvenes, profesores, todos, ¿no? Que es importante esto, ¿no? Padre, ¿cómo nos debemos portar con esas personas que están atravesando por este virus? ¿Menospreciarlos? ¿Acogerlos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es ser solidarios, abrir esas brechas de solidaridad. Miren, imagínense, cuando uno experimenta esto, incluso si tú no tienes acceso a un hospital y y estás en casa, los medicamentos son carísimos. Los alimentos, tienes que alimentarte aunque no quieras comer, porque si tú no bajas tus defensas, la enfermedad te aplaca más, ¿no? La solidaridad ahí tiene que ser actuar de alguna manera u otra en buscar, en ayudar, ¿no? Por lo menos enviar algo, hacer algo, de repente apoyarnos con algo económico, a la familia directamente. Ahora un balón de oxígeno, imagínense qué carísimo ha estado, ya mucha gente ha lucrado con esto. Ayudarnos de esa manera, de repente con alimentos, de repente si tú ya pasaste, en mi caso por ejemplo pasé, y un vecino estaba mal, me sobró algunos medicamentos, agarramos y se lo dimos. Y creo que le sirvió demasiado, ¿no? Y que eso puede ser, ¿no? O si en casa puedes ayudar de una manera u otra con la oración, rezar por esa persona o por tu vecino es también importante, porque la oración fortalece, porque la oración le ayuda a salir, ¿no? Porque una de las cosas que ataca es el miedo, la angustia. Entonces, si tú oras por esa persona, le ayudas, ¿no? En este momento, ¿no? Y por todos los que pues están pasando todavía, porque tenemos todavía un largo camino hasta que puedan vacunarse, hasta que podamos vivir con este virus, ¿no? Claro, así es, Padre. ¿Qué más debemos saber, Padre, de la solidaridad con respecto al magisterio de la Iglesia? Muy bien. La última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, hermanos todos, nos habla en el capítulo 6 justamente de la solidaridad y de la subsidiariedad. Y nos dice que es una acción que tenemos que llevar todos los días en nuestro corazón. Ser solidarios no te cuesta. Qué bonito, Padre. Quiero compartir también con usted lo que había leído también en Fratelli Tutti en el capítulo 1, donde nos dice que la globalización nos ha unido, pero aún no nos ha hermanado. Y también en otro capítulo, no recuerdo en qué capítulo del mismo Fratelli Tutti, nos dice que esta pandemia ha puesto al desnudo la miseria humana, ¿verdad?
¿Y cuál es esta miseria humana? Y más aún todavía cuando somos cristianos, Padre. ¿Será el ser, por ejemplo, incoherentes, antitestimonio? Por supuesto que sí. Mira la realidad de nuestro país que vivimos y que tenemos que sanar, ¿no? Es un llamado fuerte lo que hace el Papa en esta encíclica. En sus capítulos nos va hablando incluso de que esas miserias humanas se tienen que curar, porque no nos hagamos a los locos, dice, ¿no? Porque tú sabes cuándo fallas, dice, la persona sabe cuándo falla. Y cómo no se van a dar cuenta cuando un político, uno falla, ¿no? Entonces, ahí, como decía, no tienen la cara dura, ¿no? De poder decir algo más. Y ese cambio que queremos todos, pues es ahora. Ojalá que Dios quiera y permita que todo vaya bien en nuestro país y en el mundo, ¿no? Ojalá todo vaya bien bajo la mano y la sombra de nuestra Madre, la Virgen María también. Qué bueno, Padre. Como para ir terminando, Padre, ¿qué tal algunos proyectos en las parroquias? Hay muchos chicos que nos están viendo que probablemente algunos están preparándose para la confirmación, para la primera comunión. ¿Alguna invitación, Padre? Bueno, que primero, la primera invitación que quisiera hacerles es, estamos en este tiempo, miren las redes sociales cómo se han plagado de política, de corrupción, de insultos, de puyazos. Estamos en un país dividido. Quisiera pedirles que de repente usen sus redes sociales para publicar cosas positivas, cosas que nos ayuden a unirnos, cosas o palabras de Jesús, palabras del Papa, que hay mucho en las redes sociales y que puedan ayudarte a ti, a tu familia, a todos. Segundo, no perdamos de vista a Jesús. Quizás ahora estamos separados por esta pandemia, quizás hemos tenido que cerrar las puertas de las iglesias, pero no perdamos de vista a Jesús. Ya San Juan Pablo II decía, no tengas miedo de mirar a la cruz de Jesús, porque Él en la cruz ha vencido el mal. Él en la cruz nos ha amado más. Y ahora quizás nuestro país está pasando por medio de la cruz, pero ahí Jesús nos está amando más y nos está diciendo que hagamos cosas buenas. Nada nos cuesta ser buenos. Queridos jóvenes, creo que es una invitación clave y clara en este tiempo. No perdamos de vista los sacramentos, la Eucaristía. Si te estás preparando, ponle énfasis para conocer más a Jesús en las diferentes, en primera comunión, confirmación, etc. Y sigamos con positivismo, ¿no? No estemos con cara de otoño, como decía un amigo nuestro, sino con cara de primavera en el día a día para darle lucha a la vida que nos toca ahora, ¿no? Claro, Padre, qué bueno. Sí, Padre, qué bueno. Nosotros pues estábamos enterados que usted también ha sido golpeado por este virus y que gracias a Dios ya viene recuperándose, ¿verdad, Padre? Yo, a nombre del director de la O de Huancayo, del licenciado Pedro Martínez Sena, quiero darle el respectivo agradecimiento por el aporte que va haciendo pues en esta preparación en la pastoral de la solidaridad, Padre. Muy bien, amigos y amigas, queridos docentes, padres de familia y jóvenes estudiantes, esto pues ha sido una entrevista con el Padre Dust. Nuestro tema fue sobre la solidaridad y el magisterio de la Iglesia. Ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Último mensaje, Padre, para nuestros amigos. Bueno, agradecerles a ustedes, un saludo a todos los profesores. Sigamos en camino y sigamos pues apoyándonos. Ustedes saben que forman corazones y que, bueno, hay que seguir, hay que darle lucha a la vida de la mano de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.